Hola, saludos nuevamente este espacio para hablar un poco sobre las comunicaciones y nos estamos refiriendo en este momento las respuestas a la consulta que se les había hecho a los alumnos en relación a la temática de la historia de la comunicación en El Salvador y también algunos detalles siempre mencionados de la comunicación. Había una primera parte donde se hablaba sobre la contextualización y teníamos alguna respuesta como es lo que como audiencia recibimos, es lo que da la noticia. No nos está diciendo mayor cosa en esa respuesta. El contexto viene siendo, implica tratar el entorno de manera que logramos entender la temática de la que se está hablando. La otra parte, en la siguiente pregunta, 1972 en El Salvador, durante la presidencia reñida de Arturo Armando Molina, recordemos que el partido UNO, que generaba varias fuerzas políticas en relación a la izquierda, encabezadas por el entonces y expresidente 1984 José Napoleón Duarte. En ese momento se dijo, ese movimiento argumentó de que las elecciones habían sido ganadas por Molina por una situación de fraude. Bueno, pero la pregunta estaba relacionada a que cuando toma posesión el 1 de junio, días después se decide tomar la Universidad de El Salvador. ¿Por qué razones? Una de las razones era porque se consideraba los movimientos políticos de izquierda salían del lugar, sin darnos cuenta que la universidad era un cuerpo pensante y que tenía que haber en ese momento el equilibrio de mantener diferentes opiniones y respetar las diferentes opiniones. Otra de las preguntas que se hacía era en relación a por qué históricamente se dice que era clasista el periódico. La respuesta es simple. Al inicio de la historia del periódico, estamos hablando allá por 1600, hay otros que discuten en función del tiempo, era porque la línea de clase social, tal como lo dice la Real Academia Española, que lo refleja como el pensar de una clase social dominante sobre las otras. Entonces, la respuesta es que ante la falta de educación, todos los periódicos tendían a tener definitivamente un solo público. Esa era la definición. Y su público, obviamente, era gente que tenía la capacidad de entender, la capacidad de comprender, la capacidad de lectura. Mientras que la prole, la clase popular, no tenía esas opciones, porque en sí el Estado no se lo permitía. La siguiente pregunta consistía en que cuál es el único medio de comunicación que no puede prescindir, que tiene que ser noticioso, y es el periódico. Alguien había puesto el cine, no tiene que ver nada el cine. Es el periódico porque nace como un medio para comunicar. La televisión, bien pueden haber diferentes programas de televisión, no necesita un noticiero para sobrevivir. La radio no necesita un noticiero para sobrevivir. Entonces, la respuesta tajante es el periódico. Y la otra pregunta estaba relacionada en que viéramos en la historia a Maximiliano Hernández Martínez, si tuviéramos que ilustrar. Y habían estudiantes que respondieron la construcción del Estadio Florblanca, hoy Mágico González, la construcción del Puente de Oro, la creación del Banco Central de Reserva. Pero la pregunta ahora, vamos a la primera, ¿y el contexto? O sea, el general Martínez tomó posesión, ¿pero cuándo? Las fechas. O sea, un público necesita saber las fechas. Nosotros tenemos en El Salvador
el 16 de enero de 1992 se toma esa fecha, se firman los acuerdos de paz. No podemos decir, los acuerdos de paz se firmaron en El Salvador, pero ¿cuándo? ¿Dónde está el contexto de esa historia? Así que más o menos este es el resultado del parcial que tuvimos. Hay unos que salieron bien conforme las preguntas, hay otros que no lograron alcanzar un máximo nota porque no se contextualizó en fechas, que es lo que se estaba pidiendo, y otros que no lograron visualizar. Cuando estábamos diciendo visualice la imagen del gobierno del general Martínez, por ejemplo la masacre indígena o el intento, porque hubo varias masacres, ¿ya? El intento campesino, ¿ya? De 1933. Entonces tenemos una fecha, 1934, 1935, 1936, hasta cuánto fue el periodo de gobierno. Entonces pedimos que tengamos siempre presente, cuando vamos a hablar sobre un tema, sobre un personaje, recordemos que las fechas son importantes. Si hablamos de la historia de El Salvador, hay fechas importantes. 1979, en septiembre, un golpe de Estado contra el general Romero. 24 de marzo, el asesinato de hoy San Romero, Arnulfo Romero. Son fechas importantes. 1977, la muerte de Rutilio Grande con su colaborador y su monaguillo. Que precisamente del otro año ya el Papa Juan Pablo II, o el Papa, en su momento Juan Pablo II no le dio seguimiento, solamente el trabajo de canonización de Monseñor Romero, y en este caso el Papa Francisco sí da pie para que sean canonizados el padre Rutilio Grande, sus colaboradores y un sacerdote más que en su momento no se conocían. A lo que nos referimos es que siempre tenemos que mantener el contexto de las cosas. No solamente nos podemos limitar a que por medio del internet nos llegue una guía, leemos la guía y si no la entendemos, preguntemos. Sin ningún problema, preguntemos. Pero no nos podemos limitar solamente en la lectura de una guía. Siempre necesitamos la interpretación, siempre necesitamos el apoyo. Gracias por haberme escuchado, nos vamos a seguir viendo en otra oportunidad. Buen día.